Amigos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en 2018 en La Mira. Estamos en esta ocasión, bueno, pues tocando los temas de la semana. Y bueno, primero que nada, antes de entrar, perdón, a la agenda, quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan esta tarde, el doctor Manuel Aguilar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, amigas, amigos de Zona Beat, en su programa 2018 en La Mira, y especialmente hoy que nos acompaña el licenciado Rafael Rivero. Así Muchas es, gracias. bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, doctor Manuel. Gracias, auditorio. Pues aquí estamos presentes. Ya habíamos faltado unas semanas, pero regresamos al pie del cañón. Así es, y qué bueno que en esta ocasión llegase Rafa, porque entre algunos de los temas que vamos a tocar hoy, vamos a tocar, por ejemplo, si es legal o legítima, es ilegal o es legítima la utilización de la imagen de Andrés Manuel por parte de un partido aliado a nivel federal, pero no aliado a nivel local. Y como dice el dicho también, que no es lo mismo Chana que Juana. Y esto aplica muy bien para el caso de Benito Juárez, donde no es lo mismo Chano que Juano, ¿verdad? Y vamos a ver la sustitución que hizo el Frente precisamente en Benito Juárez por los problemas que ha tenido la candidatura de Chanito Toledo. Así que, Rafa, coméntanos cómo han percibido ustedes, cómo han visto esta sustitución de Chanito Toledo allá en Benito Juárez. Mira, fíjate que la postura que ha tenido el Movimiento Ciudadano conforme al tema de Chanito Toledo, pues ha sido a favor de garantizarle sus derechos políticos electorales. Hemos ido de la mano con el PAN y PRD para darle la certeza jurídica en todos los tribunales, en todas las, ahora sí que dependencias legales, para que esto sea posible. Como tú dices, no es mismo Chana que Juana, pero aquí más que una estrategia, la acción que se busca es que aparezca el nombre de Chanito Toledo, ¿no? Depende de la resolución que tengamos del 7 al 11 de junio, ya definitiva, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya será definitiva, pero de que tenemos Chanito Toledo en la boleta, tenemos Chanito Toledo en la boleta. Doctor, ¿cuál es la percepción de parte de los rivales? A mí me parece que este tema de a rajatabla buscar que aparezca el nombre de una persona en la boleta, específicamente en este caso de Chanito Toledo, yo no termino de entenderlo, porque además, si tenemos esa historia política de un personaje como José Luis Toledo, tan vinculada con Roberto Borges y con todo lo que significó, resulta difícil de explicar y de entender por qué insistir en ese personaje. ¿Acaso no habrá otros personajes que cumplan criterios de pulcritud en su vida política y en su andar para que estén allá? Pero lo que todavía me parece un poquito más complejo es por qué poner en la boleta a alguien que suena como José Luis Acosta Toledo. Entonces, y lo vinculo también con el tema local que tiene que ver con el uso de la imagen de Andrés Manuel por quienes decidieron desvincularse de Morena y el PT en esta alianza de Juntos Haremos Historia. Esa es la parte que, más allá de la parte legal, yo creo que tendríamos que hablar de lo legítimo y de lo moral en este tipo de actitudes. Pues son dos temas que de alguna forma se ligan. Por un lado, estamos hablando de que el Frente utiliza a un suplente, un sustituto, que te parece en el nombre, para que, como dices tú bien, permanezca el nombre de Chanito Toledo en la boleta. Esto se parecería a lo que hace algunos años vimos cuando hablamos de las Juanitas, donde ponían a las mujeres para ser candidatas y a fin de cuentas renunciaban y los sustituían hombres. Eso era un poquito así como que utilizar nada más la imagen para a fin de cuentas salirse con la suya. Va más allá, Héctor, va más allá. En el tema que Dios quiera y lo que estamos haciendo en lo legal le favoreciera a José Luis Toledo Medina,
el restituir la cantidad de boletas en Cancún sería un gasto de millones de pesos que tendrían que pagar los ciudadanos, ¿no? Ahora sí que es una estrategia para buscar la posibilidad de que todo sea conforme a derecho y tenga la posibilidad Chanito Toledo de participar. Y si la Suprema Corte de Justicia y no se hubiera buscado esta estrategia y hubiéramos registrado otro nombre, hubiéramos tenido que pedirle por medio de la resolución de la Corte al Instituto Nacional Electoral que rectificara las boletas, y eso sería un gasto de millones de pesos por los electores que tenemos en el municipio de Benito Juárez, ¿no? Buscando siempre la economía de los ciudadanos, porque eso se platicó y de hecho se hizo una prórroga para la impresión de las boletas, no sé si supiste que hubo una prórroga para que se pudiera imprimir, y se llevaron los tiempos, se declaró la sentencia de la parte de Oaxaca, del Tribunal de Oaxaca, y ya nos queda el último recurso en la Corte, esperando la resolución al 11 de junio ya definitiva, ¿no? En busca de que sea favorable para que no se genere otro gasto a los ciudadanos, ¿no? Por cuestiones que ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque al fin y al cabo el tema de pelear tus derechos políticos electorales es ahora sí que para todos los ciudadanos, ¿no? Pero hay un momento procesal en el que ya es imposible técnicamente que saquen la boleta y no tendrían que cambiarlas forzosamente. Pues si lo marca conforme a la última instancia, sí habría que renovar las boletas, porque ya vendría entonces, ahora sí que les tumbaría todas las resoluciones desde el Instituto Electoral, Tribunal, Trifes y todas las instancias con las que ya se agotaron con la Suprema Corte de Justicia, que ahí ya no hay, ¿no?, más arriba que la Suprema Corte de Justicia para poder darle viada o nulificación de la participación del competidor, ¿no? En este caso Chanito Toledo. Esa es la parte. Muy bien. A ver, es Doctor, que a mí me parece que el tema va más allá de la parte normativa o legal. Porque, ¿qué es lo que queda en la percepción del ciudadano cuando le están mostrando algo que al final puede no ser? En mi opinión es nuevamente la desconfianza. Y si hay algo que debemos de empujar es a recuperar esa confiabilidad. Tema número 1, porque entonces lo vamos a poner como stand-by, como en calidad de que puede ser en tanto vemos qué pasa. Ese sería el primer tema. Pero el segundo tema, Lick, es cómo aceptar que siendo la alianza tan combativa con todo lo que significó la administración de Roberto Borge en especial, recuperen a un personaje que significa todo lo que es Roberto Borge en su paso tanto en el ayuntamiento como en el Congreso. Ese quizás sea el otro gran tema. Entonces, me parece que son las dos grandes situaciones específicamente en eso. Y la otra cosa, ¿será que acaso no hay personas que puedan tener un perfil de competitividad similar a José Luis Toledo? Y eso es lo que llama la atención. Eso creo que abunda y abona a lo que no queremos que siga pasando en la vida de las instituciones políticas y de la percepción ciudadana. Lo que va dejando esa percepción. Sí, aquí lo importante, ¿por qué le apostamos a Chanito Toledo? Porque es quien garantiza el gane en Benito Juárez. Es un ciudadano que ha venido trabajando año con año y sí pudo haber estado trabajando en administraciones de exgobernantes o exsecretarios o expresidentes municipales, pero hasta ahorita por la legalidad no ha tenido ninguna incurrencia en algún delito en contra del personaje, ¿no? Por eso siempre y cuando se le hace todo tú lo sabes que para inscribirte a una contienda electoral tienes que mostrar tu declaración de principios, tus antecedentes no penales, y Chanito Toledo se mostró como tal limpio para contender en esta contienda electoral. Y parte de eso, pues si hablamos de gente que ha trabajado con el exgobernador o que fue parte de su administración, creo que muchos de los que están en la administración actual y en la anterior siguen algunos en el gobierno que trabajaron con Beto Borge y no por eso los señalan como delincuentes. Sabemos que en mi caso personal
que recibimos indicaciones, ¿no? Nosotros trabajamos para un jefe, el cual nos da una indicación y nosotros como trabajadores que cobramos un salario, pues cumplimos la indicación, ¿no? Si no, inmediatamente pierden su trabajo. Y nos ponemos a ver un claro ejemplo. Tenemos al candidato a presidente municipal en Otompe Blanco, a Manuel Valencia Cardín, secretario particular del exgobernador, secretario presidente del Congreso en su tiempo, cuando fue aprobado muchas de las leyes de Félix, quien vendió Convergencia al PRI en su momento para que pudiera él ocupar ese cargo en la curul, y pues estamos viendo que todavía tiene la confianza de salir a pedir el voto cuando él es el que sabe dónde está todo el dinero que el exgobernador desvió desde el muelle fiscal con un permiso, con una concesión que le costó 0 pesos, ¿no? Y el que lo quiera investigar, le pasamos el número de expediente que está en la Contraloría, donde tenía la concesión, donde tenía el bar OK, tenía la concesión sin pagar un peso, ¿no? Toda la contaminación y daño ambiental que tuvo en ese muelle fiscal, pues ahí que no hay poder humano ni dinero que nos recupere. Por eso seguimos con la esperanza y con la legalidad de que Chanito Toledo va a ser nuestro candidato en Benito Juárez, y lo seguiremos apoyando al final, como pudo haber sido cualquier ciudadano que hubiera entrado en la contienda en Benito Juárez. ¿Y qué pasaría entonces con Juanito? ¿Lo bajarían? ¿No? ¿O renunciaría él para que entrara? Si le da a la corte a favor de Chanito Toledo, sustituiría a Costa, ¿no? Acosta Juanito. Acosta Toledo, ¿no? Toledo, perdón. Acosta Toledo, Acosta Juanito. Acosta Juanito. Es con eso de los Juanitos, del tema de los Juanitos. De los pues aquí serían los Pepitos, José Luis y José Luis. Sí, los Pepitos. Los Pepitos. Pepitos y Juanitos, bueno. Es el asunto que esta semana nos trae para revisar, porque, bueno, después de tantas semanas y de traer esperando las resoluciones de los tribunales, pues resulta que no ha habido una resolución, se va hasta la última instancia, y bueno, se está forzando pues todos los mecanismos, a ver si al final, como dices tú, si les favorece, bueno, pues va a generar una serie de controversias, sí. Pero si no, bueno, pues va a dejar que todo se asiente, y que pues, algunos periodistas que son precisamente los que están en la jugada y en la disposición de poner a este nuevo personaje con el nombre muy parecido, que eso es una coincidencia muy rara, ¿no? Que se parezcan también los nombres de estos personajes. Héctor, que coincidencia, tres, coincidencia. ¿no? 3 por cada millón. 3 por cada millón. Pues sí, ¿no? Miren que pensar que es una coincidencia habría que dudarlo, ¿no? No, claro que bueno, todo está en una planeación. Como parte de una estrategia. Sí, pero claro, me refiero que viva en el mismo municipio, que se llame José Luis y que se apellide Toledo, no es fácil de lograr, ¿no? O que lo busques y lo quieras propiciar. Vamos a ver si... Creo que cuando las estrellas se alinean a tu favor, todo se te pone en el camino para hacer el objetivo final, el éxito, ¿no? Y pues creo que es parte de lo que está, porque sabemos que ha peleado, ha luchado, y yo conozco muy bien a Chanito Toledo porque crecimos en la política al mismo tiempo. Yo en una agrupación política, Generación Revolucionaria, no sé si recuerda, doctor, que la posicioné en todo el estado, ¿no? Y él estaba en el tema del Frente Juvenil, y juntos fuimos construyendo cuadros políticos juveniles en todo el estado, y fuimos muy condescendientes en ese tema en todos los municipios. Entonces él se quedó en la administración, y yo decidí ir a la busca de acompañar a un candidato a diputado y progresivamente a presidente municipal. Cada quien agarró su camino y ahora se recuerdan y ahora coincidimos en un proyecto, pero en diferentes proyectos, pero fíjate que ahora ya no es para hacer los sueños de otros, sino es construir los sueños de los ciudadanos, porque ya somos tomadores de decisiones. Antes éramos los que acataban las órdenes, los que ejecutaban las órdenes, y no los que podían decidir para llevar el rumbo de una decisión, de una estrategia, sino ahora ya cambia la plataforma. Todos me dicen, es que tú ya estuviste en la administración. Sí, pero como empleado, yo no era tomador de decisiones. Ahora yo los invito a todos a que me den la oportunidad de tomar decisiones y me conozcan como un representante del pueblo, de los ciudadanos, ante una institución municipal, estatal o federal. En este caso vamos en la municipal, pero eso es lo importante, que es diferente cuando recibe las órdenes, y gran experiencia aquí con el doctor Manuelito, que nos puede decir que es muy diferente ser empleado, ser trabajador de alguien que tiene un panorama tan cerrado y que no te deja ni siquiera aportar para beneficio de esa persona, ¿no?
sino que es lo que la persona diga y lo que él se diga, lo que él hace, así va a ser. Si tú le dices que es morado y él dice que es verde, tiene que ser verde porque si es morado te corren, ¿no? Bueno, dependiendo también de qué tan autoritario sea, ¿no? Claro, y por eso lo estamos diciendo y lo hemos vivido. Creo que muchos han abierto los ojos y han buscado otros caminos donde sí les dejan o sí se sienten con la satisfacción de la expresión ideológica, profesional, económica, social, donde pueden ellos desarrollarse sin que tengan un sistema, una línea, ¿no? Y creo que muchos se han sentido cómodos en irse a otros partidos, en irse a otras ideologías, porque ven la diferencia, no solo lo que se veía anteriormente durante 32 años en el Estado y 80 años en el país de solo PRI, ¿no? Y yo me dicen, es que muchos estuvieron en otros partidos. Todos tienen derechos, por eso existe la democracia, ¿no? Y tienes derecho a participar, pero sin dejar atrás que lo principal en esta elección y en los partidos políticos deben ser los ciudadanos. Aunque te voy a decir una cosa, muchos de los que se salieron de los partidos o del partido en el gobierno en ese entonces, el PRI, no se salieron por buscar mejores condiciones ni estar en democracia. Se salieron porque el barco se estaba hundiendo y dijeron, hay que huir antes de que esto se hunda y nos lleve a todos, ¿no? Pero recuerda que todos necesitan llevar comida a su casa. Sin duda. Si no te dan las oportunidades, yo no veo cómo se queja la gente, que los policías, un claro ejemplo, el salario que les pagan, las prestaciones que les dan, los uniformes que les prestan, las horas que les piden, ni el 30% de los policías cubre la población de Otompe Blanco. Presentan examen y solo pasan 4 de 25, los exámenes de confianza, ¿no? Mucha gente no se interesa en participar, en ser policía, porque saben el salario que hay, ni el equipamiento adecuado que hay para ellos. Entonces, ¿qué buscan? Otras alternativas. Entonces, si tú les das las herramientas y haces una Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde puedas involucrar a los ciudadanos con una mejor economía para sus bolsillos, para capitalizar a su familia principalmente, que no le haga falta esa comida, esa vestimenta, esa luz. Bueno, ¿no? pues todos quisiéramos tener empleos de primer mundo. No, el problema más del es primer que mundo es dignos, no salario mínimo, debe ser salario digno. Ese es el problema. El salario digno, uno lo están tasando en 280 pesos, casi 300 pesos, pero el problema es que las empresas dicen no, esos salarios no los podemos pagar en México en esas condiciones. Yo conozco muchas empresas y creo que Don Manuel tiene una empresa. ¿Usted paga el salario mínimo en su empresa? Yo creo que ya prácticamente nadie paga el salario salario. Es un mínimo. Referente. Eso lo maneja como estadística a Es nivel un, CONAPO, ¿no? es un referente. Aunque algunos, una parte pequeña de la población todavía percibe sus pero salarios. más allá de eso, miren, más allá de eso, hay trabajadores en la administración pública estatal y municipal que ganan 3,000 pesos mensuales. 3,000 pesos mensuales. Hay trabajadores que ganan realmente poco. Sí. Yo, la información que tengo, no, creo que es de la policía estatal, que ganan 8,000 pesos al mes. Ustedes podrán valorar si es poco, es mucho, como sea. Y en este país, yo voy a insistir una vez más, el gran reto es la brecha salarial. La brecha salarial en donde mientras hoy día un diputado debe estar ganando alrededor de local, sí, con todas sus prestaciones y demás, alrededor de 300,000 pesos mensuales, con un presupuesto que tiene el Congreso que jamás había tenido en toda su historia. Alguien de esta nueva instituto de anticorrupción, ¿cómo se llama? Transparencia. Tal y tal, me decía que al final de este trienio de este Congreso van a haber recibido cerca de 400 millones más de lo que recibió el Congreso anterior. Entonces, en este momento, por eso sí es importante que haya esa diferencia entre los principios y los valores que pueda tener cada institución política, porque es realmente lamentable cómo vemos la cantidad de dinero que se pierde o que se roban los funcionarios. También tenemos el tema de Rosario Robles en la agenda. Tenemos aquí en lo local, sí, no sé si ya hay una explicación de más de 100 millones del Congreso que no se ha podido explicar. Tenemos en este ayuntamiento, dicho por la propia presidenta municipal, deuda de proveedores de 60 millones de pesos. En fin, vemos muchos temas que para mí evidentemente tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la impunidad y tienen que ver
con que los tomadores de decisiones no aplican bien el recurso. Y en especial en Otompe Blanco, en donde los presidentes municipales no han tenido un proyecto de crecimiento y desarrollo económico que genere empleo. Todo lo que genere crecimiento y desarrollo económico naturalmente genera impuestos, y los impuestos los recauda la federación, el estado y el municipio. Necesitamos realmente un proyecto económico de desarrollo en la zona sur. Hay muchas áreas de oportunidad. Desafortunadamente vemos presidentas, presidentes, estoy hablando en general, que llegan y ya están pensando en el siguiente puesto y ni siquiera logran concretar un solo proyecto que pueda ser emblemático de su administración, y están buscando otro puesto. Esos son de los temas lamentables que los ciudadanos nos ven con desconfianza, tanto a los que están en la administración pública como a los que están en la vida política. Y eso es lo que tenemos que recuperar, la confianza. Y para recuperar la confianza, pues hay que ser congruentes. Así es, algo que es bastante complicado. Oye, aquí hay algo que me gustaría invitarte, Manuel, doctor Manuel, y Héctor, porque tú abanderas también una organización civil, política. Acaban de meter como punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que están en la permanente, en la federal, 3 puntos importantes. Uno es la ley de resultados garantizados. Si prometen, que cumplan. A todos los niveles, municipal, estatal y federal, de cargos de elección popular, que todo lo que los candidatos prometan, esta ley va a garantizar esos resultados a los ciudadanos. Y si no lo hicieran y no cumplieran como tal, tengan sus consecuencias y sus, ahora sí que mano dura. Es una ley para los ciudadanos, donde van a garantizar, porque es la pregunta del millón. ¿Y quién me garantiza que lo que tú me digas me estás cumpliendo? Sí. Entonces, esta ley de resultados garantizados es donde vamos a poner a todos los candidatos de cualquier partido, de cualquier nivel, municipal, estatal y federal, a que lo que prometan se obliguen a cumplirlo, porque ya están hartos, ya estamos hartos. Pues la verdad, yo sí tomo la palabra y yo quisiera conocer ese proyecto. Te lo hago llegar. Porque quisiera conocer las sanciones. A ver. Porque está muy complicado a ver, esto de arquitecto, sancionar. Fíjense que la primera Magna Carta, porque así dice, fue la inglesa, fue la primerita. Pero además es la que menos modificaciones ha sufrido y es la que menos cúmulo de leyes tiene. Y si pasamos por las enmiendas de Estados Unidos vemos lo mismo. En México tenemos una enorme cantidad de leyes, desde las que garantizan el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, y que son letra muerta. Tenemos una magnífica ley de servicio civil de carrera, que no se ejerce. La mala noticia que les tengo es que esto tiene que ver con la voluntad política y la trampa que se hace en forma permanente. Podemos llenarnos, este es un punto de acuerdo, que habrá que ver si se va a ir a la congeladora o claro. que eso son los buenos deseos. La realidad se impone en este país. Y si las cosas fueran como son, como deben de ser, les garantizo que la Auditoría Superior de la Federación, ya, no de ahorita, no se habla de ahorita, ya de hace tiempo atrás, muchísimos de los funcionarios públicos que están hoy día trabajando estarían fuera de la administración pública. Así es. Y si la ley de servicio civil de carrera se aplicara, muchísimos funcionarios que tienen talento, capacidad y son honorables estuvieran en puestos de toma de decisión y no los burros que están tomando decisiones actualmente. Ese es el reto que tenemos los ciudadanos al buscar un proyecto alternativo de nación, y ahí se contrastan los proyectos, ¿no? Porque en campaña ahorita todo el mundo dice, no, es que vamos a hacerlo, vamos a cambiar los valores, pero resulta que los acuerdos políticos, los acuerdos económicos que se hacen para financiar campañas y demás, se tienen que cubrir, y los políticos pues casi siempre pagan sus compromisos, como lo vimos
en este arranque de sexenio aquí en Quintana Roo, cómo las posiciones que se fueron dando claves en muchos de los puestos de la administración pública fueron por pago de favores, fueron por pago de favores políticos, ¿no? De recuerdos políticos para llegar a la gubernatura. Esto sin duda se va a repetir en la presidencia de la República. Por eso es que algunos señalan con alarma por ejemplo, los acercamientos que tiene Andrés Manuel con algunos personajes que tienen un historial bastante cuestionable dentro de la administración pública y dentro de los negocios públicos, ¿no? Porque dicen, bueno, si llega Andrés Manuel y trae a esas personas juntos, pues no creemos que vayan a hacer bien las cosas. Esas son las dudas que a los ciudadanos nos quedan cuando se contrastan proyectos, ¿no? Bueno, a ver, por un lado, qué mal que te pelees con los empresarios, con esa y es la palabra, esa minoría rapaz. Porque quienes se han beneficiado, y eso hablando de los de allá, pero quizá te podríamos hablar de los locales, ¿quiénes son los que se benefician más del dinero público? Pues justamente esas minorías. No la he leído, pero al menos lo que ha salido de esta ley en donde se cambió la superficie total de terreno aquí en el estado, eso tiene que ver con los vivienderos. Sí. En este país, los vivienderos han hecho el negocio de su vida en este país. Terrenos con menos de 7 metros de frente. Entonces, a ver, yo sé que es amigo suyo, pero hay que decirlo, mi estimado Héctor. Carlos Slim, si hay alguien que se ha beneficiado en este país de los negocios del dinero público, es Carlos Slim. Por supuesto. No, pues vete aquí, mercader. ¿Por qué te vas tan lejos? Entonces, eso es lo que tendríamos que poner sobre la mesa. La pulcritud de la vida privada, de la iniciativa privada y también de la vida de las instituciones gubernamentales. En ese vínculo que hay. Así es. ¿Y a qué es a lo que lleva? Bueno, te voy a financiar la campaña, vamos a hacer tal negocio. Te voy a dar tantas despensas para que la gente vaya a votar y después resulta que después vemos que tales o cuales personajes o tienen casas de interés social que nunca viven, o tienen placas, o tienen esto, o tienen aquello. Y esa es la parte lamentable. Así es. Sí, y fíjate que por lo que comentabas hace un momento, doctor, yo personalmente como ciudadano, fuera de mi partido, la pregunta, ¿por qué un fiscal que proponga al presidente y no un fiscal autónomo que proponga a la ciudadanía? Si estamos hablando de congruencia, de decir que el poder no debe recaer en una sola persona, sino debe ser autónomo como la auditoría para que pueda juzgar a los propios funcionarios. Entonces yo creo que un fiscal también debe ser autónomo para que también pueda juzgar a los propios funcionarios y no solo a los enemigos del presidente, ¿no? Yo en los 2 debates se tocaron el tema de que que Andrés Manuel López Obrador no quiere que sea autónomo, sino que quiere pronunciar una terna para que sea electa por la Cámara Baja y por la Cámara Alta, y no que sea autónomo y electo por los ciudadanos y propuesto por los ciudadanos para que lo decidan las cámaras, ¿no? Entonces, ¿por qué? En el mundo ideal, a ver, vamos a partir del principio de que yo propongo y disponen las cámaras, que es lo mismo que podríamos traer a lo local. Ese es el mismo tema. O sea, si yo propongo una terna, me la pueden rechazar y tendría yo que mandar otra. Y desde ya empezamos con el tema. Y las autonomías en el mundo ideal, diríamos que entonces los congresos deben ser autónomos. Deberían ser equilibrio. Es que ese es el tema. Pero es que hemos vivido una costumbre de que solo un partido había gobernado, o 2, ¿no? Bueno, y no veíamos que ya hay más democracia, hay partidos que están creciendo, hay partidos que están peleando. A ver, mi estimado Lick, usted lo dijo, cuando estuvo Manuel Valencia, la mayoría era de la oposición, e hicieron exactamente... No, oposición en partido, bueno, pero eran del PRI. El número en esa legislatura de los que llegaron al Congreso, sí se suponía que iba a ser mayoría, o podría ser mayoría de oposición. El problema es que todos sabían que la ruptura que tuvo Convergencia por eso, era porque se querían aliar, porque todos ellos eran experistas. Vamos más allá, el tema de las autonomías.
hay en los congresos locales y en lo federal cosas que se votan por mayoría simple o por mayoría calificada. Así es. Pero resulta que siempre salen todo bien. Y hasta las mayorías calificadas sale perfecto. Por unanimidad. Oye, pues ve el tema de la ley de movilidad, todos votaron a favor, Entonces, ¿no? ¿qué pasa? Sí. ¿Dónde están las...? Y miren, es un tema doloroso, pero es un proceso de cambio cultural en donde los primeros que se tendrán que subir son los ciudadanos. Y se tendrán que subir primero para que aceptar que cuando yo pongo mi voto, solo es el principio de algo. Y es el principio de una fiscalización ciudadana hacia el funcionario, hacia el político, hacia quien toma decisiones. Y en la medida, que hasta me da pena decirlo porque frecuentemente lo digo, y en la medida en que la sociedad se organice y participe, verdaderamente la sociedad civil organizada, entonces vamos a hacer eso. Fíjense, y se los voy a contar porque además si nos ve el señor le dije que me iba a robar su frase. Hace unos días andábamos en la calle y vemos en una colonia, creo que era Lagunitas, el frente de la calle de verdad muy limpio, pero muy limpio es la palabra. Y dice el señor, bueno, yo lo tengo así porque yo considero que la colonia es mi casa. Y como a mí me gusta tener mi casa limpia, por eso tengo limpio todo el frente de mi casa. Destacada esa casa. Y en la medida en que los ciudadanos nos apropiemos y consideremos como nuestra también la ciudad y el gobierno, entonces yo creo que vamos a participar limpiando todo. Y como bien dice Andrés Manuel, y creo que así tiene que ser, las escaleras se tienen que barrer de arriba hacia abajo. Pues que empiece con su Y cabildo. quitarles la tentación también. Hay que ciudadanizar la política. En el caso Eso de- del gobierno federal, bueno, todo era centralizado, se acostumbró a tener un control férreo desde el centro, pero cuando se quiso descentralizar, cuando se empezó a soltar a los estados y se perdió la presidencia de la República por parte del PRI, pues los gobernadores se volvieron virreyes y ya nadie los supervisaba y empezaron a hacer de las suyas. Eso es parte de la explicación de por qué todos estos gobernadores pues no lo acepto, se volvieron saqueadores. No lo acepto. Y no lo acepto por una simple y sencilla razón. No a nivel federal había en ese momento órganos de control. ¿Qué pasaba con todas las auditorías que se hacían? ¿Por qué salían todo bien? Porque es parte del sistema cómplice. Bueno, entonces, o sea, ¿quién permite que las cosas sucedan? Los ciudadanos. Si el auditor superior, quien sea federal, viene y hace una auditoría y encuentra irregularidades, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Pero es que todos los órganos deben estar trabajando en conjunto. Bueno, ¿Qué ha pasado con el auditor superior de la federación? Dice, señores, encontramos faltantes, hay este dinero, pero es imposible recuperarlo. a ver, Héctor, lo que quiero decir es que esta red de complicidades en todos los niveles, que lo único que su única intención es que facilitar que esas carreteras, esas autopistas de flujo de poder e intereses económicos se den, y esos vasos comunicantes para que siga esa élite, esa burguesía dorada, burocrática y política, es lo que está pasando. Porque Pero ahí un claro ejemplo local está Hernán Pastrana, con los 30 millones que se robó cuando fue presidente municipal, y tuvo que ir a la fuga de aquí de Otompe Blanco. No le hicieron auditoría porque era lo mismo que tú estás diciendo. El sistema lo protegió, lo cubrió porque no es autónomo, es del mismo sistema. Dick, eso es especular, ¿no? Porque no hubo ni denuncia. No, sí, ni hubo denuncia. Hasta él lo dijo. No, eso... Eso yo no lo creo. Eso, ¿no? a ver, si usted me muestra el documento de denuncia y si No, no... ya está en el basurero municipal, a ver, eso es especular. A ver, Link, eso es no. El secreto, ver, no hay secreto. Eso es especular y podríamos hablar de muchos que han trabajado y... No, yo también diría, tráeme pruebas, ¿no? Pero ya desaparecieron. Claro, no, pues claro. es el caso de Chanito que usted me dice, no, pero sí es pulcrísimo. Bueno, podríamos aquí hablar de Por algunos... ahí había denuncias que no sé si en qué término van, de los recursos que se triangularon para beneficiar directamente la colonia que hizo su papá, la 28 de julio, allá en Playa del Carmen.
donde se pavimentó y todo eso, y eran terrenos que no eran públicos, era una colonia de un terreno privado. ¿Para qué? Para vender esos terrenos con mayor precio, ¿no? mayor plusvalía y beneficiar pues a alguien en Entonces, particular. ¿Y en cuántas colonias de Chetumal no pasó en su temporada del PRI, no? Así O sea, es. Bueno, a es ver, lo pero, mismo, pero ¿no? a ver, si vamos a caer en el terreno de la especulación, vamos a especular de todo mundo. Claro. Entonces, a lo que eso es lo que no estamos se le... especulando. a lo que- de que a lo que- Ricardo Anaya tiene un lavado de dinero y no le ha podido comprobar nada. Por eso nadie tocó ese tema, nada Así más es, tú. por eso Por nadie eso. tocó ese tema. Es que a eso Y- vamos, de que hablamos de honestidad, hablamos de que sin el sistema, si no hay Estamos sistema, hablando de los mecanismos que el sistema tiene para controlar, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ha sido un magnífico instrumento para controlar las entidades. Les transfiere recursos, les da partidas extras, les da bonos. Lo vimos en el sexenio de los panistas, los 2 sexenios de los panistas, a los gobiernos del PAN se les entregaban cantidades extraordinarias, o sea, de lo ordinario se les entregaba un extra, sí, extraordinarias, para- son partidas extraordinarias. pero es que extraordinario pareciera fabuloso. Por eso quise hacer la precisión. Porque eran gobiernos afines al gobierno federal, para estados afines al gobierno federal y que recibían más presupuesto. Hay, por ejemplo, lo que hizo Peña ahorita con Chihuahua, en el caso de Corral, Ujú. que Javier Corral. hay un enfrentamiento político por lo de la investigación que le está haciendo al líder del PRI y le trata de retener participaciones con argumentos falaces, ¿no? Entonces vemos cómo se están utilizando las instituciones, por eso también el caso de la Secretaría de Hacienda, pues no la debería de controlar el Ejecutivo, ni siquiera nombrar al secretario de Hacienda, debería ser autónomo, Es que el secretario de Hacienda debe ser administrativo. sería otro punto. Yo creo que usted Administrativo. confundió al señor Asensio, que ese fue el que tuvo ese caso. Así es, Reynoso. Asensio Navarrete. No, don Hernán No, Pastana. no, Te voy a mandar la información. Mándemela Te y voy a mandar, estoy, ya sabes que y estoy yo segurísimo. no hablo de... Pero si es así, podemos especular de que Dante Delgado tampoco es una una blanca paloma. Cuando Y- salió en Y Veracruz. de Veracruz. No, ¿y por qué crees que salió? Porque y- no se le pudo y comprobar nada, al bueno, contrario. pues es exactamente lo mismo. Entonces, pero acepto que me mande la información, me encantaría. ¿Sabe que Lo que es una realidad es que, por ejemplo, ahorita el pago de cuotas al Seguro Social o al ISSSTE, creo que en el caso del ayuntamiento es el ISSSTE, ¿El liste? el listo. no se han cubierto en este año y medio que lleva esta administración que salió de candidato Luis Torres, porque como se debía a lo anterior, dicen que no les han querido recibir el dinero hasta que les paguen todo. Entonces, pues aquí tampoco están pagando algo que deberían de estar haciéndolo, Que no cuando pagaron menos anterior, abonándolo. de la administración anterior. De la no de la administración salida. anterior había una deuda como de 60 millones. Como no se pagó esa y se generó un problema, este año y medio no han pagado tampoco. Han querido pagar, pero les están pidiendo que paguen la deuda. Así es. Entonces, bueno, cuando menos deberías de tener ese recurso, cuando menos depositarlo en una cuenta para que no lo Para que toques, se ¿no? abone, ¿no? Porque si no, pues también empiezas a jugar y después le dejas una deuda que no es de 60, Sí, sino de 70. Yo creo que las instituciones han sido dañadas terriblemente, han sido saqueadas, ¿no? Totalmente. Todas la mayoría de las instituciones, creo que todas, ve la Secretaría de Cultura, ¿no? Bueno, muchas de las secretarías y de las direcciones. Y esto no es un proceso de la noche a la mañana. Así Es es. que lleva un tiempo y se está trabajando, nadie tiene una varita mágica para decir, ¿no? Yo respeto a todas las ideologías partidistas, a todos los participantes, porque no cualquiera tiene el valor de participar, porque ya los ciudadanos no creen en los partidos. Es real, ya te ve el ciudadano y dice, yo no creo en los partidos, están creyendo en las personas que están saliendo a dar más que promesas, propuestas, pero ya consolidadas, ¿no? Con hechos, con resultados que se han venido generando en el gobierno del cambio, y eso es lo que los ciudadanos, y te voy a decir sincero, yo he caminado como candidato a regidor por muchas de las colonias y comunidades, y tanto te reciben como no te reciben, ¿no? Tú dices, ya no quiero saber nada de los partidos, todos vienen y me dicen lo mismo, todos me cuentean, todos me traen playeras, todos me traen gorras, todos me traen flyers, basura electoral. Nosotros lo que queremos ya son hechos, ¿no? Entonces, parte de eso, nuestra coalición por Quintana Roo al frente, estamos trabajando con proyectos en concreto, no al aire de que te vamos a construir, no, esto es lo que vamos a hacer con los recursos bajados por el ramo tal, tenemos una deuda de 700 millones de pesos a proveedores, 650, 700 a proveedores,
tenemos una deuda con las luminarias de 1.500 pesos que no fueron en nuestra administración, no. pero no le estamos diciendo, y es que la culpa es del otro, sino hay que buscar la solución, Los mecanismos. las alternativas y los mecanismos, donde tengamos que inmediatamente generarle economía a los ciudadanos, porque ellos son los que están sufriendo las consecuencias de esos malos gobiernos. Y si no nos ponemos las pilas, nosotros que vamos a un cargo de elección popular, o que estamos en los partidos políticos, buscando el beneficio de los ciudadanos, pues al fin y al cabo, pues volvemos a caer en lo mismo de siempre y de los mismos de siempre. Por eso si tenemos que hacer, queremos tener resultados diferentes, pues vamos a hacer acciones diferentes, ¿no? Yo les decía mucho a los ciudadanos, vamos a ciudadanizar la política donde haya más ciudadanos y menos gobierno. El problema es que los partidos están llenos de ciudadanos ingenuos a veces. Sí. Y los dirigentes son unos poquitos que tienen el control de todos. Eso ya creo que se está limpiando en muchos de los partidos. Creo que ya Pues, está generando yo un quisiera cambio, creerte, pero ¿no? tengo mis dudas. ¿no? Y parte de eso yo te pongo a la mesa, al Movimiento Ciudadano, que le pongan ojo a Movimiento Ciudadano, porque yo soy el dirigente en Otompe Blanco y coordino la zona sur de Quintana Roo de Movimiento Ciudadano. Y cada uno de los representantes del Movimiento Ciudadano en esos municipios son ciudadanos. Y cada uno de los candidatos de Movimiento Ciudadano en esos municipios son ciudadanos, totalmente externos, donde les dimos la oportunidad. Créeme lo que se me acercó muchísima gente de ex partidos a pedirme el apoyo para darle una candidatura. Le dije, yo no decido, los ciudadanos. Se lanzó una convocatoria porque hace poco platicaba con una conocida chetumaleña, Tere Pérez, creo que es apellida, en el Facebook, me decía, es que todos los partidos no usan la democracia. Yo le comentaba, la convocatoria fue pública, para que cualquier ciudadano, en cualquier municipio, en cualquier estado, se quisiera inscribir para contender a una candidatura de elección federal o local, las puertas estaban abiertas. Pero sabemos, y creo que hace un momentito lo comentaba nuestro compañero, los ciudadanos son apáticos a la política porque han llevado 82 años de mala política federal, 32 en el estado. Y dicen, ¿por qué me voy a meter? ¿No? Si son corruptos, son rateros, están mañados. Y yo les digo, no, por eso siguen siendo los mismos, porque muchos ciudadanos que se quieren involucrar claudican por lo difícil que es, y no vas a dejar de mentir, doctor, Sí, en lo difícil que es la toma de decisiones. Y es en que un te voy a decir partido. una cosa, en las convocatorias que tú planteas, llega la gente, y puede que se inscriba, pero resulta que los políticos no llegan a inscribirse a esas convocatorias. Los políticos llegan y se piden una reunión con el dirigente nacional y le dicen, tengo tanto dinero, quiero ser candidato. Se arreglan arriba y dicen, Gracias a Dios, ya por eso te tenemos digo, candidatos. yo puedo hablar de lo mío, de Miren, Movimiento Ciudadano Zona Sur, en Yo, Quintana cuando Roo, dice el liceo no fue Rafael, así. 82 años, 32 años, eso solo es posible. En este país solo fue posible. Porque bueno, habrá que incluir esos 12 años del PAN, Así es. que fueron 12 años tirados a la basura, porque no se movió en el sentido democrático y de ciudadanizar la vida institucional de este país. No se cambiaron las estructuras. Al contrario, y aunque no guste, pero es que si hay algo que hubo fue esa enorme convivencia, un maridaje absoluto entre dos estructuras que por definición lo que buscaban y siguen buscando es mantener sus privilegios. Así es. Y tan es así que hoy existe un enorme rechazo a esas dos estructuras específicamente. Pues es que es claro lo que se vislumbra, que eran títeres de Salinas. Sí. Es claro. Pero, Sí, pero ¿no? llega un momento en el que no, o sea, hacer responsable a una sola persona de todo lo que ha pasado en este país se me hace un exceso. Evidentemente, al menos para mí, los beneficios de ese grupo, de esa minoría, de esa élite, esa casta dorada política y empresarial, porque es los políticos y las empresas que se unieron para seguir manteniendo los privilegios a costa del sufrimiento del pueblo de este país. Y cuando hablo del sufrimiento y paso desde el señor que gana 2 salarios mínimos hasta el mini empresario, hasta los empresarios medianos, que son los que sostienen este país
porque es donde se genera la mayor cantidad de empleo. Ellos son los mayores generadores de impuestos. Todos sabemos que hay empresotas que no solamente no pagan impuestos, sino que les devuelven muchas veces el dinero. Así es por esta famosa coordinación. El secreto fiscal. No, cuando tienes una empresa, tiene varios sucursales o un pool de varias empresas que hacen un corporativo, cuando algunas de estas empresas tienen pérdidas o estás abriendo nuevas sucursales y no tienes ganancias, prorrateas la ganancia que tienen las otras tiendas para decir, pues entre todas nada más quedó cero, ¿no? Sí tuve ganancias en estas, pero tuve pérdidas. No me acuerdo cómo se llama esta ley. Proceso de consolidación. Creo que de consolidación fiscal, algo así. Pero es una trampa porque las negocios o las empresas que sí deberían estar pagando, pues no están pagando impuestos, y esto beneficia a los grandes corporativos. Pero tenemos un tema pendiente, es el tema de la imagen de López Obrador, bueno, Héctor, manejada por el Partido Encuentro Social y sus candidatos. Es un poco lo que comentábamos. Si yo decido desligarme de una alianza, ¿por qué voy a usar la imagen de alguien de esa alianza? Y en este caso es la imagen de López Obrador, que cuando el PES decide, bueno, me voy con mis candidatos a presidentes municipales, yo supongo que cuando digo me voy con mis candidatos es porque tengo la suficiente capacidad para hacer campaña por mí, per se cada candidato. Y entonces hoy tal parece que todo el mundo se está peleando esa imagen. Así es. Lo que es inmoral es que quien no esté en la alianza esté usando ese nombre. Me queda claro que en lo federal, perfecto, pero en lo local, y además ya existe la resolución del TECRO, que bueno, que ahí va, que impugnar en lo que sea, pero ya no solamente es una cuestión, más allá de la legalidad, es la inmoralidad y la ilegitimidad con la que es que hay dos puntos de vista, uno a nivel local y otro a nivel federal. Si lo vemos a nivel federal, dices, bueno, el PES mantiene su alianza federal donde se encuentra la figura de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Por lo tanto, pues debería estar promoviendo a su candidato a la presidencia de la República. En el caso local, el PES dice, no nos vamos a ir en la alianza y voy a lanzar a mis propios candidatos. Pero mi candidato sigue siendo Andrés Manuel para la presidencia de la República. Luego entonces dicen, vamos a promoverlo, y claro que utilizamos la imagen para las campañas locales. Esa es un poquito la trampa. Pues que es eso, es la trampa, porque si tú no estás en lo local yendo en alianza, ¿por qué tienes que colgarte de por qué vas a promover a la parte presidencial? Porque además, que quede claro, una cosa es lo local y otra es lo federal. Si tú vas en lo federal, bueno, pues por supuesto, métete con el candidato a la presidencia, porque es federal, pero en lo local, en todo caso, pues si hubiese una cosa de gobernadores y demás, pues promueves al gobernador, pero si es de presidente de la República, son pares, el diputado o el senador es un par con la parte federal, pero el presidente municipal, hombre, pues a mí me parece que es clarísimo que es local y no tendría por qué estar, usando la imagen y sentándose, prácticamente le dan un beso a Andrés Manuel. Así es, porque bueno, saben que le van a traer votos. Pero en el caso de Niurka y Benito Juárez, apelaron, bueno, y metieron una inconformidad para que estuviera la resolución del TECRO. Pero en el caso del candidato, por ejemplo, aquí en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, con Valencia Cardín, él sigue usando la imagen de Andrés Ya Manuel. se presentó Benito Juárez, Playa y Otompe Blanco. Ya se presentó la de Otompe Blanco. Pero yo quiero insistir en el tema. Saben perfectamente bien que es algo, vamos a llamarle incorrecto, por no decir inmoral e ilegítimo. Porque además, en corto, dicen, usan por todos lados el nombre de Andrés Manuel. Yo voy con Andrés Manuel y tal. Pero bueno, déjenme que les diga una cosa. El 13 de junio que llega Andrés Manuel aquí a Otompe Blanco, a las 4 de la tarde, la realidad se va a ver allá. Porque evidente, bueno, y después el 26 creo a Benito Juárez, quienes van a estar son los candidatos de Andrés Manuel, y aquí en Otompe Blanco naturalmente va a estar Hernán Pastrana, nada más. Y por ahí nos dicen que Andrés Manuel ya declaró, ¿no? Según había declarado, según versiones,
que Valencia era su Pero, candidato a y ver, que no. y a que ver, sí. a ver, Héctor, volvemos al tema de las fake news. O sea, usan las redes sociales para decir mentiras. ¿Y quién es no era el Reforma, era el Deforma el que lo dijo, ¿no? ¿Y quién es el que? Pues evidentemente quien dice esas mentiras es el candidato que le conviene decir la mentira. Sin embargo, la buena noticia es que el 13 de junio Oye, pero todo quedará clarito. que se Pues cuelguen. entonces pidan que por favor Que le necesitan- levante la mano a su candidato para que quede Que claro. necesiten, doctor, que necesiten, digo, fuera como ciudadano, que necesiten colgarse de una imagen presidencial para buscar el voto. Yo creo que Bueno, no se vale, ¿no? yo creo que todos, en el caso de las elecciones concurrentes, como son las federales, todos tienen que hacer campaña por el presidente de la Sí, República. sí, claro, por supuesto. Sea del partido que sea. Vemos también que Pero aquí... si ya sabe que no va en coalición, que no aceptaron la Sí, coalición, no, ¿por qué usan? No, la No, imagen? claro, Lick, a eso me refiero. Lo que es incorrecto es que cuando yo ya me separé, Esa yo- no cuando es. yo digo no, o sea, bueno, pero como me convienes, Ah, sí. vamos a tomarnos el Oye, café. es como que te divorcias de tu esposa y sigue usando tu apellido, ¿no? Exactamente. Ándale. Y la tarjeta de Exactamente. crédito, porque aquí ese es el tema. Sí, sí. Que siguen usando el apellido y la tarjeta de crédito. Está Así grave, es, así es. Está grave. Bueno, pues vamos a felicitar al doctor Manuel, que acaba de ser su onomástico hace un Muchas par de gracias. días. Pues así que pues están en las redes sociales, los amigos nos están mandando felicitaciones. Algunos le felicitaron ese día, Sí, sí. el fin de semana. Otros, bueno, pues apenas lo están haciendo aquí por este medio, así que nosotros les hacemos llegar Muchas todas gracias. sus felicitaciones. ¿Y no tan nuevo pastel? No, pues Bueno, ni aquí, para que vean, ni Mayra nos trajo. ni más nos trajo Ay, pastel. no traen ni los Vamos a ver, pingüinos, ahorita dirían. terminando, ahorita vamos a Ni ver los qué se pingüinos, hace. digo. Aunque sea. ¿no? Así es. Y bueno, hay otros temas también complicados como la ley que se acaba de aprobar en el Congreso de movilidad, que pues enfrentó de manera abierta al gobierno de Carlos Joaquín con este gremio de los taxistas, que también ha sacado chispas y que bueno, en un primer momento hasta tomaron carreteras de manera, yo creo que indebida, porque una cosa es que trastoquen sus derechos, pero otra cosa es que ellos también trastocan los derechos de terceros, porque lo que están pidiendo que se respete, ellos mismos no lo respetan, que a fin de cuentas acabó en un encuentro con los líderes del sindicato, donde pues algo se negoció, pero hasta los celulares les quitaron para prever que se fuera a filtrar alguna información, así que pues vamos a estar también alerta de este conflicto que puede tomar otras dimensiones rumbo al proceso electoral. A mí me parece que más allá de que el tema de la ley de movilidad que se aprobó, bueno, y si se aprobó, quiero decirles que es porque los representantes de los ciudadanos, el pueblo representado por el Congreso, aprobó una ley. Así es. Podemos estar o no de acuerdo. Lo que me parece que tendremos que ir abonando también a esa cultura es a la cultura de la no violencia. Porque aquí afortunadamente tuvieron varias intervenciones, pero estuvimos con algunos actos violentos también. Y en la vida política, de verdad, la violencia debemos erradicarla y erradicarla todos. Miren, el licenciado Rafael y yo estamos en partidos políticos diferentes, pero eso no significa que nos tengamos que pelear o violentar. La violencia es lo que hoy lamentablemente podemos ver a nivel nacional, como han asesinado a muchos políticos 105 en este proceso de electoral. regido, y lo peor es que es en lo local. Señoras, de veras, caballeros, las campañas políticas terminan, y como yo aspiro, y creo que los que estamos aquí, a seguir viviendo aquí, debemos hacer las cosas para seguir viviendo en paz, para seguir teniendo una vida armónica, y que nuestras diferencias políticas no nos lleven ni a la violencia física y mucho menos a la violencia verbal, a ninguna de las dos. Eso es algo que nos daña, y nos daña a todos. Nos daña absolutamente al arquitecto, que no tiene nada que ver con partidos políticos, y a los que estamos tan bien inmersos. Yo creo que la política, y más en temas, en contiendas electorales, no se la deben tomar personal. Cada quien tiene su punto de opinión, su criterio, su ideología, y se respeta. Hay algunos que no la compartimos y la debatimos, pero no es algo personal contra el ciudadano. Es algo del tema, de lo que se vaya a debatir, de lo que se esté hablando, es el punto de vista contrario. Imagínense si todos pensáramos igual, ¿no? Así es, No no sería democracia. Entonces no se lo Ni tomen debate. personal, ciudadanos.
vamos a abrir, acuérdense que no perder un amigo por un tema de un afán candidato, porque al fin y al cabo los candidatos pierdan o ganan, tienen que seguir sirviendo al pueblo, ¿no? Entonces ustedes den su punto de vista, su opinión, su comentario, positivo, negativo, pero de una manera sin violencia, ¿no? Así es. Y bueno, pues nada más felicitar al gobernador, porque en realidad el hacer este tipo de cambios en las leyes o proponerlas es empezar a desmantelar esta estructura que sirvió pues para el régimen anterior, ¿no? El régimen priista que muchos años estuvo gobernando el gobernador Quintana Roo, que pues utilizaba a estos gremios como caja chica y como ariete, ¿no? Para golpear a los adversarios, y pues también para, junto con los maestros en su momento, para hacer toda la trampa electoral que se vivía en las elecciones. Así que pues está desmantelando estas estructuras para darle paso a un estadio más democrático, donde los más famosos martillos no tengan que esperar a que el líder sindical les otorgue una concesión, sino ellos directamente lo puedan hacer ante las autoridades. Yo digo pues, que las concesiones pues bienvenida, ¿no? Pues bienvenida a esta reforma. ¿Nos despedimos? Nos despedimos ya, estamos llegando a los últimos minutos de esta emisión. Les agradecemos que nos haya sintonizado en esta emisión de 2018 en La Mira. Yo les agradezco que nos sigan cada semana aquí, todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Rafael Rivero, el futuro está en tus manos. Amigas, amigos de Zona Beat, especialmente de 2018 en La Mira, recordarles que el 13 de junio va a estar aquí en Chetumal Andrés Manuel López Obrador, y que ahí estará Hernán Pastrana junto a él. Así es, amigos. Bueno, pues esto ha sido 2018 en La Mira. Nos vemos la próxima emisión.